Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estudiar un nuevo capítulo y un nuevo vocabulario. Es del capítulo número 4 y vamos a hablar sobre los viajes. Los viajes y lo vamos a enfocar también a los negocios. Primero que nada, cuando vamos a hacer un viaje a un país hispanohablante, tenemos que checar varias cosas. Tenemos que checar primero a qué país vamos. Después tenemos que checar e investigar todo sobre ese país, o sea, su historia, porque eso es importante, qué tipos de negocios hay ahí, el vocabulario que se utiliza, eso es súper importante. Y también en qué zona del tiempo se encuentra. Me refiero en qué horarios tiene, ¿sí? Eso es súper importante. Y el clima. El clima es uno de los factores que tenemos que checar porque tenemos que decidir qué tipo de ropa vamos a llevar. Bueno, después de que ya checamos el país e investigamos algo de su historia, tenemos que investigar también sus costumbres y tradiciones. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como extranjeros nos tenemos que adaptar o vamos a decir, adaptar y adoptar de cierta manera mientras el tiempo en que estemos ahí, las costumbres, los usos y costumbres que tiene cada país. Usos y costumbres. Usos y costumbres es un término que utilizamos en Latinoamérica para definir las tradiciones que particularmente esa ciudad o ese pueblo tiene, ¿sí? Es muy importante. Entonces tenemos que checar eso. También tenemos que tomar en cuenta el lenguaje corporal. A veces tenemos, no sé, quizás ciertos, ¿cómo les puedo decir? Actitudes que las hablamos con el cuerpo. Entonces hay actitudes que a veces no caen bien a la población del lugar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Otra cosa que tenemos que checar y que yo les recomiendo mucho es que vayan a la biblioteca o busquen en internet sobre frases o expresiones que la ciudad o esa zona utiliza. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque para poder conectar con las personas que viven en estos países latinoamericanos, tenemos que saber la lengua, ¿sí? Que hablan. Yo ya les había comentado antes que el español que se habla, por ejemplo, en México, no es el mismo español que se habla en Guatemala o el que se habla en Honduras o el que se habla en Chile o Paraguay o Argentina o inclusive España, ¿sí? Tenemos expresiones y palabras que las utilizamos completamente diferentes. Entonces, si vamos a viajar a un país de estos, tenemos que checar el tipo de frases, el tipo de palabras que ellos utilizan. Porque lo que sucede es que si no hacemos esto, podemos enviar el mensaje equivocado. Entonces tenemos que checar. Les decía que les recomiendo buscar en internet o hay inclusive libros que son titulados, por ejemplo, Spanish en las calles o Español en las calles, ¿sí? En donde tienen frases que se hablan específicamente en cada país. Yo tengo un libro, nada más ahorita no lo encontré porque probablemente lo tengo en una caja empacado. Tengo un libro muy bueno sobre español en Latinoamérica y las frases más importantes de cada país. Y está dividido y vienen las frases que se utilizan, por ejemplo, en la cuestión de negocios, en lo cultural. Es muy interesante. Yo lo compré en Amazon y si ustedes buscan, inclusive lo pueden, si les interesa, pueden encontrarlo muy barato, comprar un libro usado. Yo compro mis libros usados porque es más barato. Y Amazon para mí es uno de los lugares donde encuentro libros muy buenos. También ya les comenté que tenemos que checar el tiempo porque, por ejemplo, si yo estoy aquí en Estados Unidos y mis horas de trabajo, por ejemplo, estoy utilizando o estoy en la zona centro, si quiero ir a Cancún o Cozumel,
obviamente esa hora de que tienen ellos es diferente. Entonces tenemos que checar primero en qué zona y qué tiempo tienen ellos también. Y también para el resto de Latinoamérica se aplica esto. Y también es importante porque les voy a contar que en Latinoamérica el tiempo de trabajo o los horarios que las empresas que usan es muy diferente a los horarios que manejamos en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Latinoamérica utilizamos el horario de despertarnos obviamente muy temprano. Las empresas tienen, por ejemplo, 3 diferentes tiempos de trabajo donde se rotan, ¿sí? Rotaciones. Hay rotaciones de horarios de 8 horas continuas de trabajo. Pero hay rotaciones, por ejemplo, que empiezan a trabajar a las 7 de la mañana, tienen un break, lo que llamamos un break o un receso en español, de 1 hora o media hora, que los trabajadores lo utilizan para descansar un poco o para comer algo, lo que le llamamos el lunch aquí. Allá también hay una especie de lunch se utiliza generalmente media hora, o se toma media hora primero y más tarde media hora para completar 1 hora. Pero las horas de trabajo son 8. Entonces se entra, por decir, vamos a imaginar que entras a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana entras, después hay un receso a las 10, 11, donde comes un almuerzo. El almuerzo es parecido al lunch. El almuerzo, regresas otra vez a trabajar a las 12, por decirlo, y hay otro receso a las 2 de la tarde. Ese receso se da de las 2 a las 4 de la tarde. Regresas otra vez a trabajar de 4 a, por decir, 7 u 8 de la noche. Entonces, como pueden ver, es muy diferente a lo que se hace aquí en Estados Unidos. Entonces, es importante checar la empresa. Si es una empresa transnacional, probablemente es una empresa que va a trabajar con el mismo horario que tiene en los Estados Unidos. Pero si es una empresa privada o una empresa familiar, probablemente tendrá el horario que les estoy diciendo, porque probablemente siguen el usos y costumbres de la región o de la zona. Entonces, esto es importante. Otra cosa que tenemos que checar, chicos, para viajar es la ropa. ¿Qué tipo de ropa vamos a utilizar? Ok, si vamos a ir a una zona caliente, tenemos que checar el tipo de material o de ropa que tenemos que usar. Pero también hay algo interesante. En Latinoamérica y en España somos muy tradicionales. O sea, generalmente tendemos a vestir un poco más formal. Por ejemplo, en las empresas no se permite llevar sandalias porque se ha visto, ¿no? Que utilizamos, por ejemplo, un saco un poco formal, una camisa y sandalias. No, eso no. Tenemos que usar un zapato formal, un zapato cubierto. Lo mismo con las mujeres. Si utilizamos high heels, tacones, tenemos que utilizar un zapato, puede ser un tacón medio, pero cubierto completamente, que se vea más formal. Hay empresas en Latinoamérica que tienen uniformes. Yo el tiempo que estuve trabajando en las empresas en México, prácticamente casi todas tenían uniformes formales, ¿sí? De saco, de faldita, falda larga a la rodilla, y con tacones. Exigían tacón mediano, más o menos de 1 pulgada, 1,5 pulgadas máximo. Y blusas cerradas, que se pudiera cerrar con botones, o sea, formales. Entonces, ¿por qué? Por lo que quieren que todos más o menos luzcan igual, con el mismo color, y es parte de las reglas de la empresa. Entonces, ustedes tienen la obligación de checar si la empresa tiene este tipo de reglas o no. Muy bien, los tiempos de las comidas. Yo les decía, si ustedes van a tener citas de trabajo con estas empresas, por favor chequen muy bien qué tipos y qué tiempos tienen de comida. Generalmente a las empresas no les gusta cortar su día de trabajo. Por decir, tenemos una cita de comer para comer a las 2. No, generalmente se esperan hasta las 4 o 5 de la tarde, y si hay una cita para comida, ellos les van a decir. También se utilizan mucho las cenas.
En Latinoamérica generalmente tenemos cenas. O sea, les voy a decir cenas a las 8 de la noche, o hay cenas a las 9, o hay cenas en casa de los gerentes de las empresas a las 9:30. Ajá. Hay cenas tarde. Lo que para nosotros es una comida, para allá son cenas. Y generalmente son cenas formales, ¿sí? Hay cenas formales en restaurantes a las 9 de la noche y esas cenas se alargan, por decir, hasta las 11 o 12 de la noche. Eso es lo que hay en Latinoamérica. Entonces, por eso es importante que ustedes chequen muy bien el tiempo o los horarios en los que trabajan las empresas a las que ustedes van a visitar o con las que ustedes tienen negocios, para que no vayan a tener problemas de tiempos, de ropa o de alguna otra cosa. Entonces, creo que esto es interesante. También, al viajar, tomen en cuenta que si van a hacer una llamada por teléfono de aquí, de Estados Unidos a Latinoamérica, chequen muy bien a qué horas van a llamar. Porque si ustedes llaman, vamos a decir, después de las 10 de la noche, o bueno, generalmente textos no, al menos que usen WhatsApp para los negocios, pero generalmente algo después de las 10 de la noche es considerado falta de respeto, disrespectful. Entonces no hagan eso. Por eso es muy importante que chequen los usos y costumbres y la forma en que cada empresa trabaja. Bueno, pues creo que toqué los puntos más importantes que deben ustedes saber al viajar a un lugar en Latinoamérica. Ya en clase, el día martes, hablaremos de otros puntos súper importantes que tienen que tomar en cuenta. Por lo pronto eso es todo. Les mandaré el video con algunos documentos extras que tienen que checar y el PowerPoint que ya les preparé. Que tengan un excelente fin de semana, chicos, y nos vemos el martes en la clase. Gracias a todos por estar contactándose conmigo en las juntas esta semana. Que tengan una excelente tarde y nos vemos el martes. Adiós.